Sí, gracias, doctora Mirna, gracias al comité organizador por invitarme. Y pues antes que nada, esta ponencia estaba bajo la responsabilidad de la doctora Shirazi Beshi, pero lamentablemente sufrió un percance y no pudo acompañarnos. Entonces, digamos, estoy tomando el tema eh, desde, desde mi saber y lo comparto con ustedes. Bueno, el tema que vamos a exponer es el origen y destino de los ácidos grasos de cadena corta en el equino. Entonces, en esta plática lo que pretendemos es conocer el origen y destino de los ácidos grasos de cadena corta en el equino. Esto para valorar la importancia de los ingredientes de la dieta. Entonces, quizá cuando escuchamos el término ácidos grasos de cadena corta no sabemos bien a qué nos referimos. Entonces, primero que nada vamos a destacar por qué son importantes. La importancia de estos ácidos grasos de cadena corta ha radicado desde hace tiempo en su aspecto del aporte energético que tiene el individuo. Entonces, en este caso, contribuyen con el 50 al 70% de la energía del equino. Y en animales que están a base de pastoreo, seguramente el porcentaje es mucho mayor. ¿Cómo vamos a exponer? Primero, para conocer origen y destino de estos ácidos grasos de cadena corta, abordaremos la parte de los vegetales con un poquito de énfasis en lo que son los carbohidratos. Por otra parte, platicaremos del equino, de sus cámaras de fermentación y de algunas especies o géneros asociados a su microbiota. Y ya con todo ello podremos saber sobre el origen y destino de los ácidos grasos de cadena corta. Bueno, los vegetales son importantes porque sabemos que constituyen pues la base de la alimentación de todas las especies. Entonces, a partir de los vegetales, pues se van a alimentar los herbívoros, a partir de ellos los carnívoros, los omnívoros, hasta los grandes carnívoros. Y todo esto con base en el suelo, que es un recurso lamentablemente no renovable y al que hay que proteger. Bueno, los forrajes con los que alimentamos a nuestros equinos, pues son vegetales, entonces son productores primarios. Cuando hablamos de productores primarios, hacemos referencia a todos estos organismos que a partir del dióxido de carbono del ambiente más el agua, son capaces de sintetizar carbohidratos, en este caso el ejemplo es una exosa, y generarnos oxígeno. Todo esto a través del proceso de la fotosíntesis. Entonces estamos hablando de carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? Pues también son llamados glúcidos, carbohidratos, hidratos de carbono, sacáridos. Son biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno que proporcionan energía de una manera rápida. Se conocen también como, químicamente están definidos como polihidroxialdehídos o polihidroxiacetonas. Tienen grupos funcionales hidroxilo varias veces a lo largo de su cadena carbonatada o bien grupos carbonilo que pueden ser aldehídos o cetonas. Ahora, la importancia de los carbohidratos radica en que son muy abundantes en todos los alimentos. Pueden representar del 50 al 80% de la materia seca de los forrajes, en el ejemplo ryegrass, la alfalfa, y también en los cereales. En este caso es una avena rolada. Entonces representan gran porcentaje de todo lo que constituye la materia seca del alimento. En esta imagen lo que estamos mostrando es un forraje, un concentrado, cómo está compuesto, proteínas, lípidos, minerales y vitaminas. Vemos la proporción de proteínas que estaría teniendo un forraje o un concentrado, ¿sí? Se ve que es mayor en el concentrado. Vitaminas y minerales que son micronutrimentos, entonces esperamos que estén en menor cantidad, y los lípidos. Y el resto, vemos la gran abundancia de los carbohidratos, tanto en el forraje como en el concentrado. Entonces, el contenido de carbohidratos es importante y es diverso en los alimentos de origen vegetal. ¿A qué nos referimos con diverso? Los carbohidratos también están presentes en los animales, pero en los vegetales hay un gran número de diferentes carbohidratos.
Por ejemplo, aquí tenemos un orchard, que es un vegetal, y entonces vemos que en estos vegetales tenemos, por ejemplo, una eritrosa de 4 carbonos, que dependiendo de la especie va a ser más abundante, por ejemplo, en un frijol de leguminosa. Tenemos gilosas, arabinosas, ribosa, todas ellas pentosas. Tenemos varias hexosas, la glucosa, la fructosa, con las que estamos más asociados, la galactosa, la manosa, y vemos muchas más que no están, que no son tan mencionadas o tan reconocidas en el lenguaje cotidiano, digamos. Tenemos a la pseudotulosa de 7 carbonos, y a partir de estos monosacáridos se van a construir los polisacáridos, por ejemplo, los fructanos, la celulosa, que está a base de glucosa, hemicelulosa, cuyo carbohidrato característico es la gilosa, las gomas, las pectinas con el ácido galacturónico y mucílagos. Entonces, por ejemplo, en el caso de los fructanos, vemos en la imagen diferentes series, el levano, la inulina, varias series de inulina y de levanos, pero todas ellas, si vemos que son muy complejas en su estructura, van a derivar de la sacarosa, ¿sí? De nuestra glucosa fructosa. Entonces el vegetal, a partir de sus procesos de síntesis, que va a estar construyendo estos monosacáridos, estos polisacáridos, perdón, para su utilización o para bien su estructura, su defensa del medio, es todo lo que puede utilizarlo la planta. Entonces vemos de nuevo la gran variedad de azúcares presentes en los vegetales, y debemos indicar también que en el caso de las células vegetales no tienen una estructura como la de la célula animal, donde vemos su membrana. En la célula del lado derecho vemos la membrana, y en la célula vegetal que está del lado izquierdo vemos la gruesa pared celular que van a estar presentando. Y esto es para crecimiento, para defensa de esta planta, para, digamos, mantener un poquito al margen a los agentes que puedan causarle daño. Y vemos todos los orgánulos que están presentes en ella. Entonces, nuestra célula vegetal tiene su membrana y tiene una pared. Y esta pared está constituida por celulosa, por pectina, por hemicelulosa, por lignina, que no es un carbohidrato, ¿sí? La lignina no es un carbohidrato, y la proteína. Y conforme la planta va desarrollando esta serie de moléculas, pues se van conformando en diferentes estructuras. Por ejemplo, si la pared perdón, si la célula es muy joven, pues va a presentar una pared primaria donde vemos que es abundante la celulosa. Conforme va aumentando la edad de la planta, pues va a ser una pared secundaria, donde ahí vemos ya la presencia de la hemicelulosa, de la lignina, y el contenido celular de esta planta de esta célula vegetal se va reduciendo. Ahora, ya en el momento de la utilización digestiva, el contenido celular, cuando se rompe toda la pared y se expone el contenido, es muy aprovechado. Lo que no pasa con la pared celular, que a mayor edad de la planta va a ser de menor utilización digestiva. Entonces, aquí en la imagen del lado derecho vemos a la pared constituida por las fibras, las que están en anaranjado, las fibras de celulosa, las fibras de hemicelulosa que están haciendo puentes con la celulosa, fibras de pectina que están sirviendo como el pegamento de todas estas estructuras, ¿no? Y decíamos, cuando va aumentando la edad de la planta, pues se genera lignina para darle mayor fortaleza a esta pared. Entonces, la naturaleza de los carbohidratos de la pared celular y del contenido celular se han utilizado para su clasificación. Todo lo que es pared celular, vamos a llamar glúcidos estructurales, carbohidratos estructurales, y todo lo que está en el contenido, hablamos de glúcidos no estructurales, y bueno, también están otros nutrimentos como pueden ser proteínas o lípidos. Entonces, los carbohidratos no estructurales se concentran mayormente en lo que son hojas y tallo. Los carbohidratos no estructurales se van a concentrar sobre todo
en la parte de los granos. Y esto lo podemos saber nosotros por medio del análisis de paredes celulares o análisis de Van Sos, que nos puede determinar estas dos grandes fracciones de fibra detergente neutro y fibra detergente ácido. La fibra detergente neutro corresponde a toda la pared celular y la fibra detergente ácido corresponde a la lignina, la celulosa, minerales y la hemicelulosa se pierde. Entonces, por eso es que aquí ponemos que si a la fibra detergente neutro le quitamos el valor de fibra detergente ácido, nos corresponde el valor de hemicelulosa. Ahora, el contenido de los carbohidratos varía en los forrajes de acuerdo a su etapa fenológica y esto va a repercutir en la digestibilidad del forraje, que era lo que comentaba el doctor Lemus. Tenemos nuestro pasto en crecimiento y llega un momento en que alcanza su tope de crecimiento y entonces la planta pues empieza, depende también si no es perenne, pues va a empezar a morir esta planta. ¿Qué va a pasar con el valor nutricional? Tiene un comportamiento de alguna forma un poquito inverso, ¿no? Vemos el mayor valor nutricional en sus primeras etapas. Después, ese valor nutricional va a empezar a disminuir conforme la planta vaya muriendo. Y aquí vemos cómo llega un punto en que el valor nutritivo de la planta va a empezar a declinar de forma rápida. En esta imagen lo que estamos viendo es las diferentes etapas de un vegetal, vegetativa, prefloración, espigamiento y floración completa, y su composición química en valores relativos. Entonces, conforme aumenta la edad de la planta, va a disminuir su porcentaje de minerales en lo que son tallos y hojas, porque van a migrar esos minerales, o muchos se comportan de esa forma, migran hacia la floración. Después tenemos que el porcentaje de proteínas, así como el porcentaje de hojas, porque la planta ya está muriendo, empieza a disminuir. ¿Qué pasa con la fibra? Las paredes celulares y la lignina empiezan a incrementar y también se empiezan a quedar solo los tallos. Entonces aquí, conforme aumenta la edad del forraje, va disminuyendo su digestibilidad. Volvemos a nuestros carbohidratos, la gran diversidad que existe de ellos. ¿Y qué queremos decir con esto? Que hay una gran diversidad en los vegetales, pero los animales no podemos utilizarlos digestivamente a todos ellos. Pero tenemos especies que son las fermentadoras, en el caso de los equinos, fermentador postgástrico, en el caso de los rumiantes, fermentador pregástrico, que ellos sí van a poder utilizar estos carbohidratos. En su sistema digestivo van a contener todo un ecosistema donde los microorganismos, bacterias y levaduras, así como hongos, van a producir enzimas que pueden utilizar esos carbohidratos que otras especies no digerimos. Y el mecanismo o el proceso a través del cual los utilizan es la fermentación. Entonces, ¿por qué tanto hincapié en la pared celular? Entonces, ya veíamos su estructura, hemicelulosa, celulosa, lignina y otros polifenoles. La lignina es un polifenol. Algunas gomas, las pectinas que decíamos que sirven para dar cohesión a todas estas estructuras y betaglucanos. Comentábamos que la fibra detergente neutro nos incluye toda la pared celular y la fibra detergente ácido nos incluye celulosa, lignina, pero no incluye a la hemicelulosa. Bueno, y tenemos la fibra cruda que nos reporta el químico proximal, pero aquí vemos que nos contempla un poco la lignina, un poco la celulosa, pero no la hemicelulosa, porque en el proceso metodológico se pierde parte de estas estructuras. Vamos a tener carbohidratos no amiláceos, como son los glucanos, las gomas, las pectinas, los solubles no estructurales y la fibra soluble dietaria y la insoluble dietaria, ¿no? Y todo esto, todo lo que está en verde, pues va a constituir la fibra dietaria total. Ahora, de esto, lo importante es qué tanto y qué tan rápido se fermentan. Y en la flecha de hasta abajo, verde, la vemos aquí, todo lo que es la pared celular,
es de baja fermentación. ¿Sí? O sea, sí fermenta, pero a velocidades lentas. Del lado izquierdo tenemos los carbohidratos del contenido celular o, por ejemplo, nuestros almidones de los granos, ¿no? Y vemos que almidones, disacáridos, otros azúcares, algunos oligosacáridos, incluyendo a los fructanos, el almidón resistente, todos ellos son de alta fermentación, ¿sí? De una fermentación elevada y rápida. Ahora, ¿por qué tanto hincapié en la pared celular? Porque son los que nos van a dar origen en el proceso de fermentación a los ácidos grasos de cadena corta. Ahora, si tocamos las adaptaciones evolutivas del equino, decíamos que no todos los animales utilizan los carbohidratos estructurales, pero los equinos sí. ¿Cómo se definen a los equinos? Como animales fermentadores del intestino posterior, con una digestión microbiana compleja que está adaptada exclusivamente al pastoreo de forrajes ricos en fibra, pero bajos en energía. Y aquí vemos el crecimiento del pasto, ¿no? Chiquitito, pasto que tiene que madurar rápidamente para, pues, asegurar sus generaciones futuras. Entonces, los equinos, a través de 50 millones de años de evolución, han evolucionado como forrajeadores, pero como forrajeadores en recursos de baja calidad. ¿Por qué bajo entre comillas? Porque eso es, si hacemos referencia a esta especie, ¿no? Pero pues creo que ningún vegetal es de baja calidad, ¿no? En esta imagen les estoy poniendo lo que corresponde a un Butuleua repens, que es una navajita frecuente en América del Norte, donde aparece el caballo, donde se genera el caballo, y también tengo al Alcencrus ciliaris. Hablábamos de forrajes de baja calidad, entre comillas, y vemos, por ejemplo, la proteína cruda, Bouteloua repens 6.3, en Dakota del Sur, donde hay un santuario de caballos, vemos 2.8, el Alcencrus ciliaris 7.1 y en Dakota del Sur 1.8. Comparado contra un ryegrass, que puede alcanzar un 18%, entonces sí se ve la diferencia, ¿no? En cuanto a aporte de proteína. Vemos el contenido de fibra, la neutrodetergente que hablábamos de las paredes, 62.2 hasta 75, ¿no? Entonces son pastos fibrosos. Y su contenido de lignina, pues también es elevado, ¿no? 3.5, podríamos decir que no es tan alto, pero ya si un 6.8 sí lo podemos considerar un poquito elevado. Y sus aportes energéticos, pues lógicamente no son comparables a un ryegrass. Pero en este tipo de recursos es donde evolucionaron los equinos. Parte de sus adaptaciones, dependiendo del tipo de forraje, es el consumo que hacen de ellos. Por ejemplo, un pasto tierno, ¿qué es lo que va a hacer? Va a consumirlo y va a aumentar la tasa de pasaje. Entonces aquí en el grosor de las flechas vemos que todas más o menos son del mismo grosor, entonces consumen más o menos lo mismo, pasa lo mismo por todo el tracto digestivo y defeca. En el caso de un forraje fibroso, un forraje ya de mayor madurez, ¿qué es lo que va a hacer? Aumenta consumo, va a aumentar la tasa de pasaje, entonces el tracto digestivo tiene que vaciarse más rápido y defecar en mayor cantidad. Entonces, cuando el forraje es joven, es corto, tiene una digestión de la celulosa eficiente, pero siempre menor que la del rumiante. Cuando el forraje es viejo, es denso, ¿qué va a hacer? Incrementa el consumo, la absorción de nutrientes por unidad de tiempo no cambia y se mantiene la eficiencia en la digestión de la celulosa. Contrario a un rumiante que con un forraje ya muy viejo disminuye la absorción de nutrientes por unidad de tiempo y la eficiencia de la digestión de la celulosa disminuye, ¿no? Y lo vemos, come menos y defeca menos, porque su tracto digestivo permanece lleno más tiempo. Entonces el caballo es un fermentador de colon saculado. De todo su tracto digestivo vemos pues algo que siempre hemos tenido en cuenta, ¿no? Su estómago pequeñito, un 9% de la capacidad de todo el tracto gastrointestinal, su intestino delgado 21% con 22 metros y sus grandes cámaras de fermentación, colon y ciego, ocupando el mayor porcentaje del tracto digestivo, el colon. Entonces, en este tracto digestivo
pues tenemos los diferentes compartimentos donde se va a llevar a cabo la digestión del alimento. Vemos el estómago, su capacidad de 9 a 13 litros, dependiendo de la raza, de la edad. Un tiempo de permanencia de 1.5 horas promedio. En intestino delgado, aproximadamente una capacidad de 20 litros, un tiempo de permanencia de 0.5 a 1 hora, ¿de qué depende? Pues de la digestibilidad del alimento. Intestino grueso, decíamos, es la parte de mayor porcentaje respecto al tracto digestivo, 8 metros y un tiempo de permanencia superior a 30 horas. Entonces, en los equinos van a consumir alimento. Ya habían comentado la doctora Raspa que la actividad del alfa amilasa, tanto salival como pancreática, son bajas y va a pasar el alimento con sus diferentes tiempos de permanencia y va a llegar a fermentarse al intestino grueso. Y en el intestino grueso vamos a tener la síntesis por parte de la microbiota de vitamina B y la síntesis de los ácidos grasos volátiles o ácidos grasos de cadena corta, que aproximadamente son de 60 al 70% acético, 20% propiónico y 10% butírico. Y también vamos a tener la síntesis de nitrógeno bacteriano que puede absorberse, llegar al hígado y excretarse por el riñón después de su metabolismo. Entonces, los microorganismos, bacterias y levaduras y los hongos van a producir enzimas que fermentan los carbohidratos que no fueron digeridos en el tracto digestivo, sea lo que es el estómago o el intestino delgado. Pues en esta gráfica lo que estamos viendo es la capacidad de la digestión de la fibra. En el eje de las X tenemos el tiempo de fermentación en horas, en el eje de las Y la digestión de la fibra en porcentajes, y vemos que los equinos alrededor de 30 horas tienen una buena digestión de leguminosas, también de las gramíneas y más o menos de la paja, ¿no? Comparado con los rumiantes, que son los otros fermentadores, y vemos que ellos aprovechan muy bien las gramíneas, las leguminosas pues también las aprovechan con una buena digestión, y la paja pues se ralentiza mucho su digestión por el tipo de componentes, sobre todo que van a ser ricas en lignina. Igual, aquí vemos la eficiencia en la utilización de esta fibra y vemos que los equinos son muy buenos en la utilización de gramíneas y más o menos ahí de la paja. Acuérdense que decíamos que evolucionaron consumiendo forrajes ricos en fibra. Bueno, hemos venido hablando de fermentación, pero ¿qué es la fermentación? Es un proceso de oxidación incompleta, no va a requerir oxígeno y produce sustancias orgánicas como resultado. Esto lo van a llevar a cabo microorganismos como como bacterias y levaduras. Entonces van a tomar glucosa u otro carbohidrato. En el caso de la glucosa la llevan hasta el ácido pirúvico y después el organismo, dependiendo del organismo, va a tener diferentes productos. Por ejemplo, si le damos glucosa a un propionobacterium, nos puede generar CO2 y ácido propiónico. Si le damos esta glucosa a un lactobacilo, pues nos generará ácido láctico, un saccharomyces, una levadura, nos dará etanol. Los clostridiales nos pueden generar acetona o isopropanol y la Escherichia nos puede generar ácido acético. Entonces, dependiendo del organismo, pues va a ser el producto que nos esté generando. Ahora, ¿cuáles son las cámaras de fermentación del equino? Decíamos ciego y colon, con una longitud de 7 metros, ¿sí? Ciego, colon y recto, una capacidad hasta de 150 litros y un tiempo de tránsito hasta de 65 horas. Les decía, depende de la digestibilidad del alimento. Aquí se van a producir los ácidos grasos de cadena corta o ácidos grasos volátiles y vitaminas del complejo B que van a ser absorbidas en estos sitios y la vitamina K que también va a ser absorbida. Algunas características de estas cámaras representan, decíamos, más del 50% de todo el tracto digestivo. Aquí se degrada la fibra y el tiempo de permanencia puede ser hasta de 60 a 72 horas. Es el margen de tiempo que se menciona. Es un medio de un pH de 7.8, que es lo más preferible. No debe haber tanta acidez, ese 4.1 ya no es tan normal.
un gran contenido de agua hasta el 97%, un gran contenido de sodio, de, de potasio y de cloruros en milimoles por litro. Es un contenido altamente osmolar por la cantidad de solutos que están presentes en el colon. Y en el ciego tenemos un pH, decíamos, alrededor del 7. Agua también es muy abundante, hasta el 85-83%. Está la presencia del sodio, del potasio, de los cloruros, y también es un medio altamente osmolar. La temperatura superior incluso a la del animal, hasta 40 grados centígrados, y un potencial óxido de reducción fuertemente negativo. Bueno, entonces, ya platicamos de las cámaras de fermentación, que en el caso del equino, pues son ciego y colon. Platicamos de los carbohidratos de la fibra, que decíamos son de lenta fermentación, y platicamos ahora del microbioma para llevar este proceso. De las bacterias, ¿qué se sabe? Hay, lo comentaba la doctora Raspat, todavía no se han caracterizado todos los compartimentos, todos los sitios, todavía no se conocen todos los géneros, aunque las técnicas de estudio para el microbioma han evolucionado. Pero lo que hemos manejado siempre, sobre todo en rumiantes, de alguna forma constante, son bacterias celulolíticas y amilolíticas, ¿sí? Las que fermentan celulosa y las que fermentan el almidón. Las celulolíticas, ¿qué características tienen? Una baja actividad metabólica, por lo que tardan mucho para replicarse, hasta 18 horas. La fermentación de estos carbohidratos, principalmente celulosa, va a ser lenta. Van a llevar esa celulosa hasta glucosa y su pH óptimo de acción es de 6,2 a 6,8, cercano al neutro. Las amilolíticas tienen una elevada velocidad metabólica, la fermentación del almidón es rápida, tardan de 0.25, o sea, un cuarto de hora a 4 horas para duplicarse, desdoblan hasta el lactato, tienen un pH de acción mejor hacia la acidez, 5,5, 6,6, y producen una gran cantidad de ácidos grasos de cadena corta o ácidos grasos volátiles. Estos son estudios de cultivo directo. ¿Y qué es lo que se ha visto de la microbiota en el intestino grueso? La presencia de protozoarios ciliados, hasta 10 a las 5 unidades formadoras de colonias por mililitro, hongos, bacterias proteolíticas, y de las bacterias celulolíticas se han reconocido a los Ruminococcus, Flavifaciens, Fibrobacter succinógenes, con una abundancia de hasta 10 a la 7. Amilolíticos, lactobacillus y enterococos, y el streptococcus, que no es el deseable porque es un gran factor para bajar el pH porque produce mucho ácido láctico. En ciego 10 a la 6, en colon 10 a la 3, el Streptococcus bovis era el que les decía no es deseable, y otras utilizadoras de lactato 10 a la 3. Entonces estamos viendo aquí que en el intestino grueso la mayor abundancia corresponde a las bacterias celulolíticas. También encontramos en ciego espiroquetas, citofaga, flexibacter, bacteroides y otros géneros en poblaciones de 2.1 a 15 por 9 por 10 a la 6. Las celulolíticas correspondiendo al porcentaje más abundante, un 78%, y las proteolíticas un 22%, que en ese ciego hay bacterias asociadas a líquidos, o sea, en el líquido del contenido fecal, y las bacterias asociadas a sólidos que están adheridas a la fibra, que corresponden a las bacterias celulolíticas. Y también las que van a degradar el nitrógeno, la proteína, las proteolíticas, pues liberan aminoácidos, péptidos, nitrógeno amoniacal y urea, que es absorbida y entra al ciclo enteropático para llevarse al hígado y ser metabolizada. Con información de esta publicación de factores que influencian la microbiota equina, construir este cuadrito de acuerdo a la abundancia. Entonces, por ejemplo, si un equino consume solo fibra, va a abundar la familia de los Ruminococcus, de los fibrobacteres, y los ácidos lácticos, los Clostridium, los lactobacillus, las lacnospiras, y los bacteroidetes, y el grupo Bacillus y Lactobacillus streptococcus disminuye, contrario a lo que pasa con el concentrado, donde las bacterias ácido lácticas, los clostridiales, los lactobacillus, lacnospiras y demás abundan. ¿Qué es de esto? ¿Qué es lo natural en el caballo de acuerdo a su evolución? Pues las dos primeras
drosofilas, ¿sí? La abundancia de ruminococos y de fibrobacterias. Entonces ya hablamos de los carbohidratos, hablamos de las cámaras de fermentación, ahora y de la microbiota, ahora vamos a hablar qué son los ácidos grasos de cadena corta. Son llamados también ácidos grasos volátiles, son ácidos grasos con cadenas de 2 a 5 carbonos. Se producen principalmente por la fermentación de carbohidratos estructurales, es decir, pared celular. Son metabolitos de la microbiota intestinal. Se producen mayoritariamente ácido acético, C2,0, ácido propiónico, C3,0, eso quiere decir que tienen 3 carbonos, 0 dobles enlaces, el acético 2 carbonos, 0 dobles enlaces, y ácido butírico 4 carbonos, 0 dobles enlaces. Y en menor cantidad se produce el isobutírico, que es un isómero del butírico, pero es ramificado, ácido valérico, y ácido isovalérico, que es isómero del valérico, pero también ramificado. Si hablamos del uso de los digestivos de los carbohidratos, tenemos estos que son los hidrolizables. Estos son los de rápida utilización, azúcares simples, sacarosas, almidones procesados. Estos, lo deseable es que se utilicen en el intestino delgado. Si la carga de este tipo de almidones es demasiada, van a llegar al tracto digestivo posterior, a lo que es el intestino grueso, donde van a ser fermentados, pero van a generar ácido láctico. Y ese ácido láctico es el causante de una acidosis metabólica y en consecuencia nos puede llevar, pues ya sabemos, cólico y en consecuencia laminitis. Entonces, esos, el almidón, ¿sí? Decíamos, si vamos a darlo, que se digiere en el intestino delgado. Bueno, y lo que nos ocupan, que son los carbohidratos fermentables de fermentación rápida, como algunos almidones que llegan al tracto digestivo del intestino grueso, alactanos, frutanos, gomas, mucílados y pectinas, esos nos van a generar propionato. Las bacterias van a generar propionato. Los de fermentación lenta nos van a generar acetato y butirato. Y estos de fermentación lenta son los de la pared celular, celulosa, hemicelulosa y lignocelulosa cuando logra romperse este complejo, ¿no? Que la lignina se libere a la celulosa, se rompe este complejo y nos queda la celulosa. Entonces, pues es un carbohidrato de fermentación lenta. Bueno, entonces, ¿cuál es el origen de estos ácidos grasos de cadena corta o ácidos grasos volátiles? Pues nuestros carbohidratos de la dieta que van a ser utilizados por las bacterias en los procesos de fermentación. Entonces, primero se llevará a cabo un proceso de hidrólisis donde el almidón, ¿sí? Por ejemplo, si llegó algo, por bacterias amilolíticas libere maltosa, 2 glucosas, la maltosa se hidroliza, libera glucosa y la glucosa entra a la glucólisis bacteriana para formar piruvato. Si es celulosa, pues son las bacterias celulolíticas, celulosa beta 1,4 que conforma celobiosa, se hidroliza, libera glucosa y glucosa que entra a la glucólisis bacteriana para formar piruvato. Si es hemicelulosa, las bacterias hemicelulolíticas liberarán la gilosa que entrará a la vía de las pentosas y nos generará piruvato. Si son pectinas, las bacterias pectinolíticas liberarán ácido galacturónico que junto con la gilosa entrará vía de las pentosas para formar piruvato. Y las bacterias, dependiendo del grupo de bacterias que esté trabajando, tomarán de su glucólisis, bueno, van a formar el piruvato. ¿Y qué nos van a generar? El acetato, ¿sí? Las bacterias celulolíticas, butirato, bacterias celulolíticas, propionato, unas amilolíticas. Otras bacterias generarán lactato y otras bacterias tomarán ese lactato para generar propionato y valerato. Y en el proceso se nos va a generar CO2 y metano, pero no en las proporciones que los genera un rumiante. Entonces, de productos de fermentación, nuestros ácidos grasos volátiles, acetato, propionato y butirato, que son los mayoritarios. Y vemos como la proporción de acetato, tanto en ciego como en colon, es mayor respecto a los otros. El lactato, aunque está presente, no lo deseamos en altas cantidades porque decíamos es el que nos va a causar cólicos y puede desarrollar laminitis. O sea, está presente, pero debe estar en cantidades mínimas. Y vemos en esta imagen, en este cuadro, 3 comparaciones: el pasto,
concentrado y animales que estaban afectados con alguna patología. Los porcentajes de acéticos, si ustedes lo notan, son similares, pero igual el propiónico, más o menos, el butírico igual, y lo que decíamos, el láctico en un animal que come pasto, la concentración es baja comparada con el de concentrado y no se diga con el animal que está afectado. Y las concentraciones de isobutírico y valérico que decíamos son menores, ¿no? Los mayoritarios son acético de 2 carbonos, propiónico de 3 carbonos y el butírico de 4 carbonos. Ya vimos cómo se van a estar produciendo, ¿no? Son productos del metabolismo de la microbiota, en el caso del caballo, colónica y cecal. Ahora, ¿qué puede afectar su producción? Pues lo hemos visto, ¿no? El tipo de sustratos que van a llegar al intestino grueso. El tipo de sustrato favorece ciertas poblaciones bacterianas y dependiendo de la población, pues es el tipo de producto de ácido graso volátil que nos va a estar generando. En este cuadro es una investigación donde compararon la fermentación de horchata, de pulpa de remolacha, de cascarilla de almendras y de grano de avena, ¿no? Entonces la materia seca y concentraciones de ácidos grasos volátiles se establecieron en heces. Cuando los caballos consumieron una comida de 0.15% del peso vivo de materia seca de un tratamiento y le adicionaron 1.1 gramos por kilogramo del peso vivo de almidón de avena. Y vemos cómo, dependiendo del sustrato utilizado, por ejemplo, varía la cantidad de ácido acético. En este caso, por ejemplo, son diferentes lo que se presentó con la cascarilla de almendra respecto a la avena. Y también la pulpa de betabel respecto a la avena. Vemos también la producción de isobutírico, como fue diferente entre tratamientos, vemos la de la pulpa de remolacha respecto a la avena. El ácido valérico también presentó diferencias entre el orchard y la pulpa de remolacha. Y vemos en general el total de ácidos grasos volátiles, que fue mayor para el caso de la pulpa de remolacha. Y la proporción ácido butírico, acético propiónico, que es importante porque nos habla un poco de la salud del rumen, pues se mantuvo de alguna forma sin muchos cambios. Entonces, del tipo de sustrato depende la cantidad de ácidos grasos volátiles que se estén generando. Bueno, entonces la microbiota ya produjo los ácidos grasos de cadena corta o ácidos grasos volátiles y ahora ¿qué va a pasar? Pues tendrán que ser absorbidos. Entonces se van a absorber utilizando diferentes mecanismos para ello. Por ejemplo, se pueden absorber utilizando transportadores de monocarboxilatos, el tipo 1, se absorben acoplados al transporte de hidrogeniones. Se van a absorber utilizando transportes acoplados al sodio, el tipo 1, y como dice, acoplados al sodio, entonces se absorbe el ácido graso y se absorbe el sodio, el ácido graso volátil. Y este tipo de transportadores lo utiliza sobre todo el butirato. Pueden absorberse también, por ejemplo, el acético, que es el más pequeño, por difusión, ¿sí? O en un intercambio por bicarbonato. O también pueden utilizar algunos receptores de proteínas G, que son, bueno, que tienen un amplio papel en el metabolismo, estas proteínas, para su absorción. Ahora, el acetato se absorbe, parte se queda en el colonocito, porque estamos hablando de intestino grueso, de esas cámaras de fermentación, entonces se absorbe, se queda en el colonocito y otra parte va al hígado y otra más va a ir al metabolismo en general. En el caso del propionato, también un poco se queda en el colonocito y otra parte irá al hígado para generar glucosa. Y el caso del butirato, la mayor cantidad se va a quedar en el enterocito. De los ácidos grasos se absorbe hasta el 80-90% de lo que se produce en su sitio, ¿sí? en las cámaras de fermentación. Bueno, y decíamos, en este caso, por ejemplo, este cuadro nos dice que
los ácidos grasos de cadena corta pueden contribuir hasta con el 46% de la energía. Yo les comentaba, se menciona 50, 70 y en pastoreo, pues el porcentaje es mayor. Entonces, ya se absorbieron. ¿Cuál es el destino de ellos? En el caso de estos ácidos grasos que se absorben, pasan a sangre, y ahí los tenemos en esta parte que es la sangre, acético y butírico, algunos pasan el hígado, y el butírico decíamos que la mayoría se queda en el colonocito, y lo que llega a torrente sanguíneo puede ir a hígado y también ya después puede ir a generar energía aeróbica y a la síntesis de lípidos. En el caso del propiónico, va a pasar al hígado, bueno, parte se queda en el colonocito, otra parte llega al hígado y ahí va a entrar la gluconeogénesis para generar glucosa y que pueda almacenarse. Esa glucosa puede generar energía aeróbica, energía anaeróbica, dependiendo del momento en que esté el animal en cuanto a actividad física, nos puede generar lípidos y también puede servir para la síntesis de glucógeno muscular y hepático. Y la glucosa que se llegara a absorber va a pasar también para la síntesis o para la formación de energía. Bueno, eso es como que el enfoque que teníamos muy cerrado. Sin embargo, en esto del metabolismo se sigue trabajando, incluso este resumen es del 2024, donde nos presentan un modelo de simulación del metabolismo equino. Entonces tiene la grasa que va a dar ácidos grasos, la glucosa, que no nos las están conectando a la glucosa posabsortiva, porque parte de lo que ahora se menciona es que la mayor cantidad de glucosa del caballo pues va a venir de los ácidos grasos volátiles, siempre y cuando ese intestino esté trabajando bien. Y la proteína pues va a digerirse y se van a absorber los aminoácidos que van a entrar al torrente sanguíneo, ¿no? Y aquí están los ácidos grasos que nos están ocupando, los ácidos grasos de cadena corta. Estos pueden pasar ya en el organismo a formar acetilcoenzima A, un intermediario de todo el metabolismo, y esta acetilcoenzima A nos puede generar ácidos grasos. Estos ácidos grasos, el caso del propionato nos forma glucosa, la glucosa nos forma ácidos grasos, nos puede formar acetilcoenzima A, y ya vemos lo que pasa después, ¿no? Por ejemplo, los ácidos grasos que pasan a formar la grasa corporal que nos puede llevar a glucosa, y los aminoácidos que nos llevan a la proteína muscular, a la proteína visceral y a la proteína ósea, ¿no? Entonces le digo, todavía se está trabajando en modelos sobre el metabolismo de los équidos. Entonces, dijimos que nos van a servir para formar energía, que nos van a servir el propionato para formar glucosa, pero se ha visto que el papel de estos ácidos grasos a nivel sistémico es mucho mayor. Estos resultados son sobre todo en personas, pero no nos extrañemos que muchos de estos resultados también se apliquen en equinos, porque finalmente son mamíferos. ¿Qué se ha visto de estos ácidos grasos que son producidos, ácidos grasos volátiles que son producidos a partir de la fermentación de la fibra? Que en el intestino grueso, por ejemplo, aumentan el péptido parecido al glucagón y el péptido YY y disminuyen la grelina. Esto tiene que ver con las sensaciones de saciedad. En el cerebro aumentan la regulación del apetito. En el hígado aumentan la proporción de AMP sobre ATP, aumentan la fosforilación de un intermediario que es el AMPK, aumentan la sensibilidad de insulina, disminuyen la deposición de lípidos, disminuyen la gluconeogénesis, disminuyen el colesterol plasmático y disminuyen la inflamación. En el tejido adiposo aumenta la formación de lípidos, aumenta el tejido graso pardo, aumenta la leptina, aumenta la sensibilidad de la insulina, la lipólisis y disminuye la inflamación. Entonces, muy similar, acetato y propionato en lumen, liberan péptidos, el péptido YY, el péptido similar al glucagón, lo que va a afectar la saciedad y el tránsito intestinal. Eso lo hace en el intestino.
El propionato se convierte a glucosa en la gluconeogénesis intestinal, aquí se habla de una gluconeogénesis intestinal, y promueve la saciedad para reducir la formación hepática de glucosa. El butirato en el lumen es antiinflamatorio. Los ácidos grasos de cadena corta pueden estimular al sistema nervioso entérico, estimulando su motilidad de las células inmunitarias también y reduciendo la inflamación. Los ácidos grasos de cadena corta sanguíneos activan receptores acoplados a proteína Ig en pulmones, páncreas, tejido adiposo y con todo el efecto que esto tiene, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la médula ósea, por ejemplo, aumentan las hematopoiesis de las células dendríticas, ¿no? Que son células que son responsables de presentar antígenos al sistema inmune. En el sistema nervioso central, afectan a las neuronas, aumentando la neurogénesis, mejoran el desarrollo cognitivo, la memoria y tienen un efecto antiedad. Las células de la microglía participan en su desarrollo y función, inducen su perfil homeostático, reducen la señalización inflamatoria y en los astrocitos reducen la señalización inflamatoria también. En la barrera hematoencefálica mejoran su integridad y reducen la permeabilidad. Entonces, todos estos efectos los tienen los ácidos grasos de cadena corta. Y otro más que tiene que ver con el triptofano. Entonces dijimos, afectan al sistema inmune y en el caso del triptofano, los ácidos grasos de cadena corta van a afectar a las células productoras de hormona que están en el intestino. Estas van a generar más hidroxitriptamina y esa hidroxitriptamina puede llegar al hígado y después llegar al sistema nervioso central vía circulación o puede afectar al nervio vago directamente y esa 5-hidroxitriptamina es la serotonina, la hormona, perdón, que está considerada como la hormona de la felicidad o la hormona del bienestar. Caso especial merece el butirato. El butirato tiene toda una serie de acciones en el intestino. Primero, es la fuente energética del colonocito. Va a favorecer la producción de moco, refuerza la barrera intestinal, disminuye citocinas proinflamatorias, aumentan reguladores antiinflamatorios, lo que evita la inflamación intestinal y la presentación de un intestino permeable. Facilitan la fagocitosis, aumentan la apoptosis y disminuyen la división celular, y esto porque tiene que ver con las histonas, entonces también participan en disminuir el riesgo al cáncer de colon. Entonces, este butirato es un posbiótico, es decir, es el producto final de la bacteria. Si sabemos, el prebiótico, pues es el que lo induce, el prebiótico, perdón, es la bacteria, ¿sí? Y el posbiótico, decíamos, ya es lo que ya está produciendo, ¿no? Entonces, el butirato tiene un papel antimicrobiano, antidiarreico, porque promueve la absorción de sodio, potasio y agua. Es una molécula de tipo antiinflamatorio porque disminuye expresión de citoninas proinflamatorias, induce el óxido nítrico sintasa, metaloproteinasas, que tienen que ver con todo esto de los procesos inflamatorios, inhibe la expresión del factor kappa beta, que también tiene que ver con diferentes mecanismos para la inflamación, se ha colocado vía rectal y aumenta la síntesis de antioxidantes como el glutatión y ácido úrico, induce la apoptosis, in vitro se ha visto que disminuye el daño por los peróxidos, aumenta la expresión de catalasa y disminuye la enzima COX-2, que son Doctora todos ellos Hilda, precursores de disculpe que la inflamación. interrumpa, estamos ya un poco en sobretiempo. Sí, ya Nada me más me falta pidieron mínimo. avisarle. Sí, sí, sí. Inhibidor de enzimas desacetilasas que tiene que ver con las histonas. Tus mensajes para llevar a casa: los vegetales tienen gran diversidad de carbohidratos, la célula posee carbohidratos estructurales y no estructurales, el caballo evolucionó como herbívoro forrajeador. En la naturaleza, los equinos consumen forrajes altos en fibra y bajos en energía. El aparato digestivo del equino evoluciona en simbiosis con un ecosistema microbiano en delicado balance. Los carbohidratos estructurales son sustrato para la microbiota, productora de los ácidos grasos de cadena corta. Los ácidos grasos de cadena corta aportan hasta el 70% de la energía, pero no solo eso, contribuyen a la salud intestinal, participan en el metabolismo energético, tienen acciones en diferentes órganos y tejidos y contribuyen en el bienestar del eje intestino-cerebro. Entonces, el equino debe consumir la cantidad y calidad óptimas de carbohidratos estructurales para su óptimo funcionamiento del intestino grueso y del individuo en general, y en pocas palabras, el equino debe consumir cantidad y calidad óptimas de forrajes para que esté en bienestar.
Bueno, entonces espero que hayamos logrado conocer origen y destino de los ácidos grasos de cadena corta en el equino para valorar la importancia de sus ingredientes en la dieta. Entonces, muchas gracias por haberme escuchado.